ante todo, pues agradezco tanto al profesor Andiar Rodríguez como a la doctora Urania Ungo y amigo también Guillermo Castro por esta oportunidad de regresar, aunque sea virtualmente, ¿no?, a la Universidad de Panamá, en la cual siempre me trae gratos recuerdos cuando desde finales de los años 80, 87, 88, en 2 o 3 ocasiones estuve allí con Ricardo Soler, que me invitó también a dar unas conferencias en aquellas ocasiones presenciales, ¿no? Y desde el cual establecimos un intercambio en la época en que yo trabajaba el tema del positivismo en América Latina, había hecho mi primera tesis doctoral en la Universidad de Leipzig sobre ese tema, y los libros de Ricardo me fueron de mucha utilidad. Por lo tanto, siento gran placer en este caso de poder volver a presentar en este caso algunas ideas sobre el tema del humanismo en el pensamiento y el pensamiento crítico, ¿no? Yo comenzaría estas reflexiones sobre algo que me ha preocupado desde esa época de los 80. ¿Para qué se hace filosofía? O para qué filosofar, mejor dicho, ¿no? Porque no se enseña prácticamente filosofía, sino a filosofar, ¿no? Como planteaba Immanuel Kant. A partir de un trabajo que publiqué por allá por inicio de los 90, con ese título, ¿para qué filosofar? Las funciones de la filosofía, y nos permite entender por qué la filosofía juega un papel protagónico en todo pensamiento crítico, ¿no? Porque además yo parto del presupuesto que a la universidad se viene a aprender a pensar críticamente, ¿no? Y sobre todo a dudar, ¿no? De manera que yo les agradezco mucho que al final de esta conferencia duden de todo lo que yo les voy a decir aquí, ¿no? Y elaboren sus propios criterios, ¿no? Y porque para creer se va a la misa el domingo, pero aquí se viene a cuestionar. Claro que dudar siempre es medio peligroso en determinados ambientes intelectuales, ¿no? Aquí mis estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia a cada rato ponen un grafiti que dice pienso, luego estoy en peligro de dejar de existir, ¿no? Porque a veces pensar es algo peligroso en algunos lugares, ¿no? Viviane Forester, esta socióloga francesa, decía que pensar, y no solo pensar en política, siempre es un acto político, porque pensar es cuestionarse los poderes, ¿no?, existentes, ¿no? Y la filosofía nos enseña a pensar, ¿no? Ahora, yo considero que las filosofías son creaciones humanas que se cultivan con intenciones presuntamente humanas en todos los casos, aunque no siempre es así. Y por eso no todo pensamiento es humanista, propiamente dicho, ¿no? Aunque haya reflexiones antropológicas que a veces resultan misantrópicas o misóginas y no tienen nada que ver con el humanismo, ¿no? Sin embargo, la filosofía trata de dar una fundamentación racional, argumentativa, ¿no?, al pensamiento político, jurídico, científico, educativo, en múltiples, ¿no?, expresiones, ¿no? Y en general se caracteriza, ¿no?, todos propuesta filosófica como algo superior para mejorar el mundo, para mejorar la sociedad, para mejorar al ser humano mismo, ¿no? Ahora, yo creo que las filosofías, todas, desempeñan muchas funciones, ¿no? Primero, creo que siempre en toda la vida han desempeñado una función cosmovisiva, porque tratan de dar una explicación de la realidad natural, epistémica, social, de una forma muy amplia, ¿no? Cumplen funciones también lógico-metodológicas porque pretenden explicar de manera racional, ¿no es así? Analizar, descomponer, ¿no?, la realidad para conocerla mejor, ¿no? También cumple funciones axiológicas, porque toda filosofía pretende valorar, ¿no?, enjuiciar, apreciar la realidad, ¿no? Y también una función, yo creo que hegemónica, en el sentido que trata de que el ser humano domine, controle, ¿no?, sus condiciones de vida a través de la cultura. Pero para mí la cultura no es todo lo que produce el ser humano. La cultura es el grado de dominio que posee el ser humano sobre sus condiciones de existencia que permiten con grados de libertad una acción. Por eso José Martí decía que ser culto es el único modo de ser libre, ¿no? Ser bueno, el único modo de ser dichoso, ¿no? Ahora, creo que la filosofía también cumple
una función práctico-educativa, porque permite transmitir a las nuevas generaciones, ¿no?, toda la sabiduría de las generaciones anteriores, como decía José Martí también, poner en las nuevas generaciones, ¿no?, todo el conocimiento acumulado por la humanidad para que esa nueva generación supere a la anterior. Porque si algo aprendí yo de Sócrates y también de Confucio, es que el mejor maestro es el que reconoce la superioridad potencial de sus discípulos y contribuye a desarrollarla, porque de lo contrario sería muy triste, ¿no?, que las nuevas generaciones siempre sean inferiores, ¿no?, a las anteriores. Ahora, por supuesto, eso parte de un presupuesto antropológico importante para pensar críticamente. ¿Cuál? Que no existe una naturaleza humana biológicamente preconcebida de una vez y por todas, y el hombre ni es un ser malo ni bueno. Yo creo que ahí el gran filósofo mexicano Cantinflas tenía razón, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que, como decía Martí, hay que cultivar en el hombre lo mejor, si no lo peor prevalece, ya que hasta el humilde ser descansa una fierecilla que se despierta, ¿no?, sobre todo en las guerras. Es decir, Martí decía que hay una lucha entre un ángel, ¿no?, y una bestia en cada uno. Por lo tanto, esto quiere decir que para mí no existe una naturaleza humana, ni tampoco una metafísica esencia humana. Por eso desarrollamos un proyecto internacional sobre el pensamiento latinoamericano del siglo XX ante la condición humana, que lo pueden encontrar libremente en Internet. Hay varios libros publicados, ¿no?, de varios países, ¿no?, para demostrar que hay una condición humana contradictoria, donde hay elementos positivos y negativos, pero siempre el ser humano es un ser perfectible, humanizable, culturizable, educable, ¿no? Y que por lo tanto la filosofía y el pensamiento crítico pueden ayudar a ese proceso de humanización del ser humano, porque el ser humano no es un ser perfecto, ni tampoco imperfecto, es un ser, ya repito, perfectible, ¿no? Ahora, yo creo que también toda la filosofía pretende jugar un papel emancipador, un papel desalienador, aunque algunas son más alienantes que otras, ¿no? Y yo creo que ha habido en la historia de la humanidad, y de eso me voy a referir después, un conflicto permanente entre humanismo y alienación en todas las filosofías, las orientales, las europeas, las latinoamericanas, las africanas, cualquiera, ¿no? Ahora, hay otra cosa importante, todas las filosofías tienen una función ideológica. Esto es ya más peligrosito. ¿Por qué? Porque las ideologías son un conjunto de concepciones también teóricas, pero a veces más creencias que racionales, y por eso están elaboradas en relación a un sujeto, que en este caso puede ser una clase social, un partido, una institución religiosa, jurídica, política, étnica, de género, lo que sea, ¿no? Pero siempre con relación a determinadas formas de poder, ¿no? Esa es la intención siempre, y para eso utiliza argumentos no simplemente válidos, racionales, ¿no? Aunque a veces puede tener elementos de veracidad. Yo recuerdo un curso de epistemología que nos dio Mario Bunge en la Academia de Ciencias de Cuba en el año 82, y discutíamos mucho, ¿no? Cuando todavía veníamos a aquella concepción de que la ideología siempre es falsa conciencia, como plantearon Marx y Engels en los primeros trabajos, que luego no fue así, ¿no? Y no, las ideologías pueden tener también elementos de cientificidad, pero a diferencia de las filosofías, mientras que las filosofías basan todo su poder, ¿no?, epistémico en la argumentación de la razón, las ideologías al revés, utilizan toda su razón en el argumento del poder. El que tiene el poder económico, el poder comunicativo, militar, religioso, esa impone, ¿no? Y por eso se dice que aquello que planteaba Goebbels, de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, epistemológicamente es falso, pero ideológicamente funciona, ¿no? Y se repite, vuelve a ser aceptado, ¿no?, como una especie de creencia. Ahora, además de estas funciones, la filosofía tiene también funciones estéticas, porque la filosofía contribuye a que el ser humano tenga un mejor disfrute de la realidad natural, social, epistémica, ¿no? Esa es otra función. Pero yo creo que una de las más importantes funciones de la filosofía es la función crítica y es la función humanista, ¿no? Acabamos de publicar un capítulo de un libro sobre la función crítica de la filosofía, en un libro que salió
el año pasado en la Universidad de Granada, en España, sobre el tema de la crítica y la hermenéutica. Por lo menos el artículo se lo puedo compartir, porque no creo que se lo envié al profesor Antiel, porque el libro está protegido, acaba de salir en España, lógicamente, ¿no? Igual que tengo otros libros míos que pueden acceder en ellos en una página web que desde la Universidad de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, José Luis Gómez Martínez, abierto. Hay varios de mis libros, incluso los 3 tomos estos de pensamiento filosófico. Los que están libres de derechos de autor en cuanto a las editoriales, que siempre se quedan con la mayor parte de la ganancia que los escritores, pues pueden encontrar algunos de esos libros. Bueno, yo creo que la función crítica de la filosofía y del pensamiento crítico es esencial, ¿no? Y está articulado también a la función utópica, porque todas las filosofías de una forma u otra proponen no una utopía, y no siempre una utopía abstracta, como diría Ernst Bloch. También, como él diría, serían utopías concretas. Por eso yo siempre me cuestioné eso de que Marx planteara que los filósofos solamente se han dedicado a interpretar el mundo y que lo que se necesita es transformarlo. Yo creo que también los filósofos de la antigüedad, del medioevo, de la modernidad, se planteaban transformar el mundo. Por algo Platón cayó hasta esclavizado. Aristóteles, al caer al imperio macedónico, tuvo que salir huyendo prácticamente porque había perdido el apoyo de su discípulo Alejandro. Y bueno, ¿quién niega el papel de Renato Descartes o de Hegel en la vida política, o Fichte mismo, ¿no? Mucho antes que Marx, en la praxis política, y trataban como intelectuales orgánicos, que o bien, o Rousseau, o enciclopedistas, o trataban de justificar un orden existente o cuestionarse ese orden y proponer ideologías y praxis políticas, ¿no?, de otra naturaleza, ¿no? Bueno, de manera que las filosofías siempre han tenido una intención práctico-política, ¿no?, de realizarse. Ahora, yo creo que, en primer lugar, ha habido en la historia de la humanidad muchas formas de humanismo. El error ha consistido, por el eurocentrismo que nos han impuesto, en creer que el humanismo comenzó en el Renacimiento. No, no, no. Vean. Humanismo ha habido en todas las formas del pensamiento. El ser humano, desde que comienza sus primeros estadios de desarrollo, incluso antes de las sociedades propiamente esclavistas, ya hay reflexiones antropológicas. Que unas están orientadas a perfeccionar ese ser humano y otras están orientadas a despreciarlo, a doblegarlo, a limitarlo. Bueno, esa es otra, ¿no?, otra cuestión, ¿no? Pero desde que el ser humano comienza a tomar conciencia de su especial circunstancialidad en el mundo, ya comienzan a aparecer algunas reflexiones, ¿no?, de carácter que yo considero que sean humanistas, ¿no? Por lo tanto, se puede hablar de un humanismo en la China antigua, ¿no?, en la India, en Persia, ¿no? Además que yo siempre me cuestioné cuando empecé a estudiar filosofía en la Universidad de La Habana en el año 1967, cuando el profesor Justo Nicola, que Guillermo tal vez recordará que fue rector de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, nos dijo que bueno, que el primer filósofo era Tales de Mileto. Yo me quedé con la duda, ¿no?, porque a la universidad se viene a dudar, ¿no? Y luego encontré que Tales de Mileto ni era griego, porque era fenicio, se había educado en el Egipto, ¿no?, y que luego Aristóteles había dicho que el episteme no nació en Grecia, sino en Egipto, porque allá a los sacerdotes les era dado el don del ocio oculto. Y al rematar, Diógenes Laercio dice en su libro sobre vida y obra de los filósofos más ilustres que el término sí es griego, filosofía, pero que ya existía entre los hebreos, los caldeos, los semnoteos, los persas, los chinos. O sea, un griego del siglo III que me esté diciendo que la filosofía no nació en Grecia, ya me puso, ¿no?, a pensar. Y entonces me puse a pensar, bueno, ¿y no habrá nacido filosofía también acá en América, en los pueblos amerindios, precolombinos, originarios? Bueno, esa fue una duda que me surgió ya en aquella época. Y bueno, cuando después, estudiando filosofía en Alemania para hacer un doctorado de filosofía clásica alemana sobre Kant, o el concepto de libertad en Kant, me di cuenta de que había filósofos en América Latina también, y filósofas también, mujeres pocas, pero la había, como una Sor Juana Inés de la Cruz en México, etcétera. Dije, no, no, pero ¿qué hago yo aquí en Alemania estudiando esto, habiendo tanta producción filosófica en América Latina? Y me regresé a Cuba para dedicarme, y no me arrepiento de esa decisión, de haberme dedicado a la reconstrucción
histórico-crítica del pensamiento filosófico latinoamericano. Y digo pensamiento para darle una dimensión más amplia, ¿no? No una filosofía latinoamericana, porque yo no creo que las filosofías deban de reducirse a gentilicios, ¿no? De que hay una filosofía alemana y otra. Mire, señores, si Kant no hubiera tenido el intercambio con Hume, si Hegel no se hubiera nutrido del acto de pensamiento, sencillamente no hubieran desarrollado su filosofía. Entonces no le podemos poner límites geográficos y políticos, ¿no? Igual que no existe una matemática congolesa ni una física australiana, tampoco existe una filosofía cubana ni una panameña. Este es filosofar en Panamá, en Cuba, pero no se tenga un sesgo, que tiene determinados rasgos, tradiciones, pensamientos, claro, por ejemplo, el empirismo inglés es más típico, ¿no? Por eso Marx decía, aquí en Inglaterra, los ingleses son capaces de convertir las ideas en sombreros. Nosotros, los alemanes, somos capaces de convertir los sombreros en ideas, por el pensamiento metafísico, especulativo, ¿no? Que tiene el pensamiento filosófico alemán, ¿no? Mientras que el pensamiento francés es más estructuralista, el italiano un poco más vitalista, tal vez tengan algunos sesgos, pero eso no quiere decir que no se nutran de otras, ¿no? Yo creo que ha habido un proceso, como dijo el gran antropólogo cubano, etnólogo Fernando Ortiz, un proceso de transculturación, ¿no? Un intercambio entre todas las culturas de la humanidad, y eso da lugar a que las filosofías se enriquezcan, ¿no? Y se nutran, ¿no? Unas a otras. Por eso cuando yo fui invitado en el 97 a dar un curso en la Universidad de Pompeu Fabra y luego en la Central de Madrid sobre la huella de España en América, le dije acá al amigo Paco Fernández Güey, mira, yo hablo de la huella de España en América, si me permiten hablar de la huella de América en España, porque no se puede hablar solamente de un solo lado. Pero bueno, repito que por eso el concepto de transculturación me parece más apropiado que interculturalidad, multiculturalidad o no, otras de esas, ¿no? Y por eso también tengo mis dudas sobre el enfoque decolonial de una epistemología del sur, entonces tiene que haber otra del este y otra del oeste, ¿no? Yo creo que es muy válida la pretensión de que haya una crítica al eurocentrismo, porque nos han impuesto, ¿no? Un criterio que todavía prevalece, ¿no? En muchas universidades, que no, acá no hay filosofía, aquí somos miméticos y reproductores. Yo no comparto, ¿no? Esa idea. Yo creo que ha habido también producción de ideas interesantes, valiosas desde la realidad, ¿no? Que tal vez no han sido originales, ¿no? Bueno, yo no digo, me cuestiono también, esto lo discutí mucho con Leopoldo Sea, allá cuando nos conocimos a mediados de los años 80, de que lo importante no es, como dice la ranchera mexicana, llegar primero, sino que hay que saber llegar. Lo importante no es quién dice primero, sino quién lo hace trascender, ¿no? Cuando mucha gente le atribuye a Marx la frase de que la religión es el opio de los pueblos. Bueno, eso no es de Marx. Ya lo decía Bruno Bauer, Fourier, bueno, hasta Blanc, muchos. Quien lo hizo trascender es otra cosa. Es igual que nuestra América. Bueno, el venezolano Francisco de Miranda, precursor de la independencia, la utilizó, Bolívar la utilizó, Torres Caicedo, José María Santos, mucho, ¿no? Creo que hasta justo Arosemena en algún momento. Entonces, pero ¿quién la hizo trascender? El pequeño texto, como dice el amigo Luis Toledo Sanz, el textículo de José Martí, porque son 6 páginas, ¿no? Nuestra América. ¿Qué? Cambió la imagen de muchos intelectuales, ¿no? Sobre el tema de la dignidad cultural, ¿no? De nuestra. Entonces lo importante no es tanto la originalidad como la autenticidad, que es, bueno, lo que se dice en un momento determinado que se corresponda con las exigencias epistémicas, axiológicas, ideológicas, políticas, de un momento histórico determinado. Por eso sustento más la autenticidad que la originalidad. Ahora, yo, por supuesto que comparto de que las filosofías de corte humanista no se han desarrollado siempre, ¿no? En igual forma, ¿no? No es lo mismo el humanismo griego que en el medioevo, donde la escolástica prácticamente
diluye, ¿no?, el ser humano, y es una filosofía teocéntrica en esencia. Y el valor del pensamiento renacentista es, bueno, rescatar ese, ¿no?, ese humanismo. Y además yo también soy del criterio que debemos evitar cualquier etnocentrismo filosófico, ¿no? Porque no es que ahora nosotros nos enfrentemos a Europa o al eurocentrismo con un latinoamericocentrismo. Eso me parece a mí tan negativo. Nosotros también formamos parte de la cultura occidental y nos hemos nutrido. Y yo creo que somos herederos, ¿no?, del pensamiento de Aristóteles, de Platón, Descartes, Hegel, ¿ya? Pero también somos herederos de Andrés Bello. Miren, a mí Leopoldo Sea me contaba que cuando él era estudiante de filosofía en la Universidad de México, un día llegó José Gauss, que había sido rector de la Universidad de Madrid, de los exiliados españoles que llegaron a México en la caída de la República, con el libro de Andrés Bello, Filosofía del Entendimiento Humano. Y les preguntó a los estudiantes, ¿quién de ustedes ha leído ese libro? Nadie. Dijo él, qué lástima que este hombre no haya nacido en una aldea de Inglaterra. Ustedes saben que Andrés Bello, el maestro de Simón Bolívar, junto con Simón Rodríguez, estuvo 19 años y medio en Inglaterra, ¿no? Y dijo, si este hombre hubiera nacido en Manchester, en Londres o en una aldeita en Brighton, estaría junto a John Locke, George Berkeley o David Hume. Pero se jodió, como dicen los españoles, porque nació en Caracas. No tiene derecho a estar en la filosofía universal, en la filosofía de los empiristas. No, ¿por qué? Porque nació en Venezuela. Y así puede suceder. Un hombre que para mí no tiene nada que envidiarle ni a Voltaire ni a Montesquieu. Es un ilustrado pleno. Un hombre que escribió un código civil que le copiaron todas las repúblicas, ¿no?, que escribió la mejor gramática castellana para latinos, reconocido hoy en el CECIN, que es una obra intelectual y no solamente poética, sino jurídica, filosófica, política. Entonces, ¿qué tiene que envidiarle un hombre que se montaba una canoa con Alejandro de Humboldt por el Orinoco a buscar también? Entonces, un naturalista también. Y así hay muchos de América Latina que nosotros hemos subestimado, ¿no? Yo dirigí una tesis doctoral de una profesora alemana, Birgit Gestenberg, hoy profesora de la Freie Universität de Berlín, donde ella hizo un estudio sobre la ilustración latinoamericana para demostrar que la ilustración nuestra no era una copia de la ilustración francesa, ni alemana, ni inglesa, que también se había nutrido de la inglesa, alemana, pero italiana, ¿cierto?, pero que tenía rasgos también aportadores a la cultura y que había que analizarlo en la ilustración como movimiento, bueno, mundial, universal. Y a mí me sirvió mucho porque mi estudio sobre el positivismo, y eso lo conversé bastante con Ricardo Soler, que me había servido mucho su libro sobre el positivismo argentino, ¿no?, para yo después trabajar tema del positivismo, para demostrar el carácter sui generis del positivismo en América Latina, y cuando dirigía un proyecto de mayor magnitud que se publicó en Cuba y también aquí en Colombia, este positivismo y antipositivismo en América Latina, me di cuenta de que nuestro positivismo era otra cosa, era muy sui generis y tenía otros elementos que no se daban, ¿no?, en Europa. Claro, me costó trabajo convencer a mis tutores y a mis profesores en Alemania de que el positivismo en América Latina no era lo que decían los manuales de marxismo-leninismo de la época, ¿no? Era una filosofía idealista, subjetiva, gnóstica, reaccionaria, racista. Ya le faltaba decir nada más que a gente la hacía, ¿no? Entonces, plantear que no, el positivismo había jugado un papel progresista y que humanista y otra cosa, me costó sangre, sudor y lágrimas. Yo defendí mi primera tesis doctoral en Leipzig en el año 80, y en el 82 voy a Berlín a un congreso de filosofía y me sale por allá un oponente oculto diciendo que había leído mi tesis doctoral, que no estaba de acuerdo, porque el positivismo, bueno, tuvimos un debate otra vez, ¿no?, cuando yo pensaba ya superado sobre ese tema del positivismo, porque si algo le hace daño al filosofar es el principio autoritatis, porque lo dijo Marx. Imagínense que yo encontré una carta de Marx a Engels en 1845 en Francia, rechazando por qué Comte no había aceptado seguir en las conferencias de Hegel, y le decía Marx, muy influido por Hegel, a su amigo Engels, y pensar que este positivista de mierda, scheiß positivist, le dice, ¿no?, ha rechazado al gran Hegel. Entonces me dice, ya por eso yo voy a rechazar
a todo el positivismo. No, señor, el positivismo ha dejado una huella que nadie puede desconocer en la epistemología, en la sociología, en todo, ¿no? El pensamiento contemporáneo todavía tiene sus... que tiene limitaciones. Bueno, la reacción antipositivista de Vasconcelos, Enrique Ureña, Rodó, se dieron cuenta de cuál era. El propio José Martí, en el debate que tiene con Enrique José Barona, ¿no? Le dice, no, el positivismo daña el arte, el positivismo es mimético, el positivismo es hiperrealista, no comprende al ser humano integralmente, porque claro, el positivismo es un hiperracionalismo, un elemento también muy empirista, y desconoce otras funciones emotivas, volitivas, eróticas, estéticas, ¿no? Del ser humano, y por lo tanto eso limita, lógicamente, su comprensión antropológica. Ahora, yo pienso que si la filosofía y el pensamiento crítico ha sido siempre propuestas de mejorar la sociedad, bueno, pues, y no solamente la sociedad, también la naturaleza, porque si algo hemos heredado muy nefasto de la cultura occidental es esa postura antropocéntrica, que no es lo mismo que humanismo, y totalmente ecocida, que estamos viendo las consecuencias, ¿no? Mientras que los pueblos originarios, lo mismo de América, que del África, que del Asia, que de los Quimales, conservan el medio ambiente. Ese es otro gran problema. Pero nuestra filosofía, como también algunas tradiciones religiosas, y basta ver la Biblia, ¿no? Para ver cómo se tratan a las plantas y los animales, para ver por qué razón hemos tenido, ¿no? Esa perspectiva tan nefasta, ¿no? Con el entorno natural que ahora nos está pasando la cuenta en esta pandemia y nos la va a seguir pasando, ¿no? Si seguimos con esta posición. A mí me parece que el pensamiento crítico, que por supuesto no es solamente filosófico, porque uno puede desarrollar pensamiento crítico también, desde el pensamiento jurídico, desde el pensamiento político, desde el pensamiento religioso. Incluso yo acabo de publicar el año pasado este libro sobre el pensamiento político latinoamericano que salió ahora en Random House. Lamentablemente este sí no se puede poner libre porque está protegido. Igual que estos dos tomos sobre derechos humanos y democracia en América Latina, que, bueno, el año antepasado cuando lo presenté en la Universidad de Turín con el amigo Gianni Bátimo, le decía, mira, Gianni, yo lo que quiero con este libro no es demostrar que en América Latina hemos desarrollado todo un aparato que supera, ¿no? Yo lo que creo es que quisiera quitarle a ustedes, los italianos, la idea de que porque la palabra derecho viene del latín, directo, entonces quiere decir que los pueblos del Asia, del África, antes de la cultura grecolatina, no tenían concepciones jurídicas. No, 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 no. Es igual que si nosotros llegáramos al criterio de que como la palabra cultura, ¿no? Es una palabra de origen latino, entonces los griegos no tenían concepto de cultura, no, espérate que tenían país, los países tenían otro. Entonces, no caigamos en la cárcel de las palabras de Wittgenstein, ¿no es así? Hay que tener cuidado, porque la cultura no es todo lo que produce el ser humano. Si no, si todo lo social fuera cultural y todo lo cultural es social, ¿de para qué dos términos? No, no, no. Pero el hecho de que todo lo cultural sea social no quiere decir que todo lo social sea cultural. No, no, el ser humano produce también excrescencias sociales. Eso lo desarrollamos con un libro que escribimos en los años 80 con un filósofo ruso o soviético en aquellos años, publicado en Cuba y en otros países, incluso lo piratearon en México, cosa que me alegró muchísimo, porque si lo piratearon por algo se lo digo, donde damos una definición de cultura, que cultura no es todo lo que produce el ser humano. Cultura es el grado de dominio que posee sobre sus condiciones de existencia, con grado de libertad, el ser humano para realizarse y para mejorarse esas condiciones y enfrentarse a todas las formas históricas de enajenación. Porque además, el humanismo ha existido y existirá siempre, pero hay humanismos abstractos, como son los que Marx critica a Feuerbach, ¿no? Y hay humanismo práctico, que es un término que Marx utiliza y que yo he tomado, porque para mí el humanismo práctico que habla Marx, que también dice humanismo concreto en humanismo, habla del humanismo práctico, histórico, es decir, le da una dimensión de transformación y de vinculación a un sujeto social,
En este caso era para él la clase obrera. Pero hoy en día podemos hablar de humanismo práctico. Para mí, la postura que tienen Bartolomé de las Casas, por ejemplo, y Fray Antón de Montesinos, defendiendo la condición humana de los aborígenes indígenas americanos, eso es una forma de humanismo práctico, ¿no? Yo creo que las formas de praxis política de muchos ilustrados, ¿no? En el siglo XVIII, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, en Ecuador, los humanistas, los jesuitas mexicanos, Clavijero, etcétera, o nuestro José Agustín Caballero en Cuba, o Félix Varela, sacerdotes que vincularon una praxis política. Eso son formas de humanismo práctico. Pero hay algo. El hecho de que el ser humano se enfrente a formas de alienación no quiere decir que ya esté por naturaleza predeterminado, ¿no? Las formas de alienación existen y son mejoradas, ¿no? Se van enriqueciendo, se van precisando. Y las filosofías y el pensamiento crítico, y siempre cuando utilizo ese término me acuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad de La Habana, precisamente en la oficina de la revista Pensamiento Crítico, que Guillermo recordará que es un papel protagónico, ¿no? A finales de los 60 en mi país. Bueno, yo siendo estudiante de Fernando Martínez Heredia, de todos los que en aquella generación, ¿no? Nos inculcaban que había que leer, sí, a Marx, a Engels, a Lenin, pero también a Gramsci, a Althusser, ¿no? A otros pensadores, a Lukács, ¿no? A otros intelectuales que también desde un marxismo occidental, término un poquito cuestionable también, porque es un marxismo oriental o soviético, como le llamaría Marcuse, pero en fin, lo cierto es que el filosofar y las filosofías en plural estimulan la función crítica. Es decir, si algo caracteriza al filosofar desde que aparece, ¿no? En la historia de la humanidad, es esa función hipercrítica, ¿no? O sea, creemos que el humanismo son concepciones y prácticas que sitúan al ser humano en una intención de mejorar sus condiciones de existencia, ¿no? Y enfrentarse a formas históricas de alienación, ¿no? O de enajenación, o de cosificación, como llamaría Hegel, Verdinglichung, que han existido siempre y que van a seguir existiendo. Y no es que el ser humano sea enajenable por naturaleza, no. Es que hay determinadas condiciones históricas que favorecen la aparición de algunas formas de enajenación y el ser humano se enfrenta, ¿no? A esas. Pero a veces el hombre se deja subordinar por esas formas, ¿no? de alienación, ¿no? Ya Hegel se refería, ¿no? Con relación a la alienación frente a la naturaleza, frente al Estado, frente, ¿no? Luego Feuerbach frente a la religión. Marx lo llevaría al análisis de la economía, ¿no? De la sociedad capitalista, que por naturaleza es una sociedad enajenante, ¿no? Porque además es hostil a la naturaleza por su naturaleza, como decía Marx, ¿no? Y es una sociedad que genera una serie de necesidades absurdas que luego Marcuse, cuando llegaría a Estados Unidos y vio aquella irrupción del Ford, dijo, bueno, esta sociedad está condenada a un fracaso, porque aquí a los hombres se les mide por el año de fabricación del automóvil y la marca, y las mujeres de la lavadora, ¿no? Esa es la cosificación, la English, ¿no? Cuando usted se deja dominar por el celular, ¿no? No puede estar sin mirar un chat, ¿no? Otra cosa es que usted utilice la tecnología como estamos usando en esta conferencia, ¿no? Una charla para un debate virtual y no tener yo que trasladar, ¿no? a Panamá. Y por eso la tecnología no es ni buena ni mala, depende cómo usted la utilice, en función de qué, ¿no? La energía atómica es maravillosa, pero también produce bombas atómicas, por eso Einstein, ¿no? Se sentiría vergüenza, ¿no? Ahora, yo creo que la función crítica del pensamiento en particular se desarrolla cuando se plantea, se cuestiona, ¿no? Los poderes existentes, las formas de dominio, ¿no? Existentes, pero lo hace desde una base lógica, ¿no? De una base racional, y no simplemente con argumentos totalmente de creencias, como ha pasado recientemente en los Estados Unidos, esa presunta democracia, ¿no?
que se supone tiene el democratómetro perfecto para medir, ¿no? Las otras democracias, ¿no? En el mundo, porque cuando hay elecciones en Honduras, en Guatemala, en otros países, mandan observadores de Estados Unidos, de Nicaragua, de otras partes, pero nunca cuando hay elecciones en Estados Unidos mandan observadores de Honduras o de Perú, de otros países, a ver qué pasa, ¿no? Si son fraudulentas o no. Porque no, se supone que aquella elección es perfecta, aunque el voto popular importe un bledo, pero bueno, esa es la mentalidad que nos han ido, ¿no?, incluyendo, ¿no? Y que para que haya democracia tiene que haber pluripartidismo, porque si no, no puede haber democracia. Entonces, imagínense países que, como Cuba, que no tienen multipartidismo, bueno, pues, lógicamente, en ese juicio no son democráticos, ¿no? Entonces, no saben cómo clasificar, ¿no? Entonces, si se utilizan las ideologías en lugar de la filosofía, la función crítica no juega, ¿no?, su papel. Yo creo que la función crítica de la filosofía depende de que se ejerza realmente los instrumentos racionales, lógicos, de argumentación, ¿no? Válida, ¿no es así? Yo anoche oí el programa de CNN, un debate sobre el bloqueo a Cuba, que allá llaman embargo, ¿no? Y un analista muy serio decía, bueno, ¿y por qué rechazan un país como Cuba porque tenga un monopartidismo? Y sin embargo, tiene magníficas relaciones con China y con Vietnam, que también tiene un país con un solo partido, y sin embargo, la Arabia Saudita, que es prácticamente un régimen totalitario y que viola los derechos humanos, tiene las magníficas relaciones. Entonces ahí están las ideologías, ¿no? Ahí no está la filosofía, esa es la diferencia, ¿no?, entre las ideologías y las filosofías. Yo creo que el filosofar nos enseña a cuestionar, ¿no? Y a cuestionar no simplemente en un plano lingüístico, como Wittgenstein le trató de inculcar o de reducir, ¿no?, el saber filosófico, ¿no? Por algo, Karl Popper criticaría ese reduccionismo epistemológico que nosotros hemos criticado en otro de nuestros libros, ¿para qué sirve la epistemología?, a un investigador y un profesor que se publicó el año pasado acá en Colombia y que se acaba de ser premiado en Cuba también por la Academia de Ciencias de Cuba. Ahí hablamos de los reduccionismos. Hay muchas formas de reduccionismo: geográfico, biologizante, cibernéticos, bueno, en fin, psicologizante, cuando se trata de reducir, ¿no?, la comprensión de la realidad. Y eso afecta a la función crítica, ¿no?, del filósofo. A nuestro juicio, la filosofía tiene que ser un arma crítica, pero también de autocrítica, de transformación de ella misma. Y esa es una de las características del saber filosófico, ¿no? Cuando tiene un aparato de autocorrección epistémica, de mejorar su instrumental, ¿no?, para mejorarlo, y no solamente ser algo hecho de una vez y por todas, ¿no? Foucault decía que, y cito, el foco de la crítica es esencialmente el haz de relaciones que anuda el uno a la otra o el uno a los otros dos, el poder, la verdad y el sujeto. Y si la gubernamentalización es este movimiento por el cual se trataba en realidad misma de una práctica social de sujetar a los individuos a través de unos mecanismos de poder que invocan una verdad, pues bien, yo diría que la crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar la verdad acerca de los efectos de su poder y el poder acerca de sus discursos de verdad. Pues bien, la crítica será el arte de la inservidumbre voluntaria, el de la indocilidad reflexiva. La crítica tendría esencialmente por función la dessujeción en el juego de lo que se podría denominar con una palabra, la política de la verdad. O sea, ustedes recuerdan que Foucault insiste, ¿no?, en que la verdad es un instrumento de poder y juega, ¿no?, una capacidad de, ¿no?, en determinados momentos. Y hay sociedades en las cuales se imponen, ¿no? Y hoy en día que se presume una posverdad. Un amigo que me dijo, bueno, voy a un congreso a París sobre la posverdad. Y digo, bueno, cuando regrese me cuentan las verdades que dijeron sobre la posverdad. Porque yo en mis clases de epistemología siempre le digo a mis estudiantes, la única verdad absoluta que existe para la ciencia y para la filosofía, porque la filosofía no es una ciencia, vamos a
tener cuidado, ¿no? Es que la verdad absoluta no existe. Ah, pero existen las verdades relativas, eso es otra cosa. Porque el hecho de que yo niegue la verdad absoluta, aunque para la religión sí, ¿no? Cuando Juan Pablo II llegó a La Habana, dijo en 98, vengo a traer la verdad. Y la gente se quedó callado ahí, ¿no? Cuando luego vino que Bartolomeo de la iglesia ortodoxa dijo la verdad, ¿no? O sea, también, cada cual, después vino el Babalao Yoruba de las religiones afrocubanas y dijo, yo tengo la verdad. Bueno, cada religión dice que tiene su verdad, ¿de acuerdo? Bien, pero para la filosofía no es así. Y por lo tanto, las verdades se tienen que cuestionar, pero la verdad existe. Y por eso Maurice Schlick le respondió a Rudolf Carnap cuando éste le dijo que no existía la verdad. Siguiendo a Nietzsche, que lo único que existen son interpretaciones, le respondió, pues entonces me estás diciendo la verdad de que la verdad no existe, o me estás diciendo una mentira. Bueno, o sea, si existe al menos la verdad de que la verdad no existe, por lo menos existe la verdad de que la verdad no existe. Es decir, existe la verdad. Es decir, un argumento racional, un positivismo lógico, del cual también tenemos que aprender. Bueno, para ir finalizando y darle el debate, posibilidad, ¿no?, que la profesora Urania y el profesor Guillermo también puedan intervenir, criticar, cuestionar, porque se trata de un diálogo, porque si algo debe caracterizar al pensamiento crítico es el diálogo. Los monólogos siempre son nefastos, ¿no? Y además estamos convencidos de que el humanismo es algo que se construye, es algo que desde la educación podemos y desde las instituciones culturales podemos contribuir, ¿no?, a mejorarlo. Como decía Paulo Freire, bueno, la educación no lo puede todo, pero sin la educación no se puede nada, ¿no? Y por eso la educación es un instrumento peligrosito en determinadas, ¿no?, situaciones. Fíjense que la plataforma del Partido Republicano de los Estados Unidos dice, cita a Gramsci, dice, marxista italiano Antonio Gramsci dijo que la clase obrera por sí sola no podía tomar el poder político, pero con ayuda de los intelectuales sí. Entonces, ¿qué es más peligroso, un sindicato o una universidad? Claro, una universidad, porque ahí se forman los pichones, no solamente de intelectuales, sino de líderes políticos, de líderes sociales, ¿no?, y de grandes personalidades. Entonces, lógicamente, las universidades resultan siendo más peligrosas, ¿no?, en la formación de un pensamiento crítico, que es lo que se debe fundamentar, porque repito que la universidad se viene a dudar, no a creer, ¿no? Y a creer, a estar convencido con optimismo, no solamente epistemológico, sino también axiológico, de que hay un progreso, y en eso es lo que le criticamos al posmodernismo cuando tuvimos que hacerlo, ¿no?, pues allá por los años 80, ¿no?, que negaba el progreso, negaba el humanismo, negaba el socialismo, confundiendo el socialismo real soviético con todo tipo de ideologías, ¿no?, socialistas, ¿no? Tenemos que estar convencidos de que el ser humano es un ser perfectible, humanizable, educable, y que podemos contribuir desde la filosofía y desde un pensamiento crítico a esa labor de enriquecer la condición.